Agradecimientos al autor. Luz sin vida. Animatrónicos. Adentro de la pizzería. Bobby seguía monitoreando cada una de las habitaciones donde los niños parecían estar jugando. No podía entender qué era lo que veían a los animatrónicos. A decir verdad, le daban su aspecto, les resultaba algo desagradable. Pero era mucho peor cuando tenía que desconectarlos y guardarlos. No sabía exactamente la razón, pero a veces lo miraban fijamente cuando estaba cerca de ellos. Eso pasaba con los modelos viejos que con los modelos nuevos. Aunque puede que ese miedo a los animatrónicos no se debería a eso, sino por lo que le sucedió a Lincoln anteriormente. Y también con las pesadillas. Si bien solo eran pesadillas, la verdad era que la mayoría de veces las sentía bastante reales. El dolor, los filosos dientes, barras del animatrónico que lo atacaba. Lo peor es que no se limitaban a solo uno de ellos, sino que eran todos. Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y Golden Freddy. Tuvo varias pesadillas con cada uno de esos animatrónicos. Pero nada más eran eso, pesadillas. Y algo bueno fue que dejó de tenerlas poco a poco. Sin embargo, ese miedo que experimentaba en las pesadillas era muy similar cuando lo veían los animatrónicos viejos al acercarse a ellos. Sus ojos se tornaban de un rojo brillante, y no dejaban de verlo fijamente. En varias ocasiones tuvo que entrar con algún otro guardia, pero eso no servía de mucho ya que de igual forma los miraban fijamente. Solo ocasionaba que ambos se asustaran. Parecía como si los fueran a atacar. Algo muy extraño porque no lo hacían a menos que fueran criminales. Tenían en su base de datos las fotos de varios criminales. Lo bueno es que solo pasaba con los adultos. Con los niños parecían seguir siendo amables. Eso también lo metieron en su base de datos. No atacar a niños y protegerlos en caso de que estén en peligro. Eso lo pusieron por lo que pasó con Lincoln. Eso lo hacía tener un problema menos. Pero en el caso de los modelos viejos, sí se le podían cambiar su base de datos, lo cual causaría que ataquen a un niño. Por esa razón debía estar atento que nadie extraño se acercara a uno de ellos. O eso fue lo que le dijo el encargado del local. El sujeto que asesinó a 4 niños usando Foxy aún estaba libre. Y no sabían si eventualmente regresaría al restaurante para volver a hacerlo. Lo mejor era tener cuidado y vigilar el restaurante. No conocía mucho sobre ese asunto, apenas lo esencial. Pero tampoco le importaba mucho. Él solo cumplía su función de vigilar a los niños y que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona extraña se acercara a los animatrónicos. Al mirar el reloj se dio cuenta que ya faltaban unos cuantos minutos para que cerraran. Era algo fastidioso estar sentado toda la tarde enfrente de una computadora, pero era fácil y sencillo el trabajo que realizaba. Al menos, cuando nadie miraba, podía jugar con la computadora. Además, podía llevarle pizza a Ron y Anne. No le había ningún problema si se llevaba unas cajas ya que a veces tiraban a la basura las que llegaban a sobrar. Y la paga, no era buena, ni mala. La verdad es que el trabajo era muy fácil, solo que los animatrónicos no hacían de esto un buen trabajo. Lo peor es que en unos momentos tenía que ir a desactivarlos. Si tan solo no lo vieran de esa forma, como si quisieran atacarlo. Cuando observó que los guardias comenzaban a sacar a los niños que aún estaban jugando, Bobby comenzó a meter sus cosas en su mochila. Acomodó la mesa para que el otro guardia hiciera su trabajo. Era extraño quién era el que trabajaba en el turno de la noche. Y no por su aspecto, más bien era porque ya lo conocía. Era el mismo que llevó a Lincoln al hospital. El mismo guardia de seguridad de hace varios años había regresado a este local. Al verlo la primera vez se quedó completamente sorprendido. No creyó volver a verlo. Ese hombre de morado también lo estaba, tampoco creyó que lo vería a él trabajando en ese local. Sobre todo con lo que pasó anteriormente. Y estaba en lo correcto, pero tenía que hacerlo para ayudar a su madre. Al poner todas sus cosas dentro de su mochila apagó la computadora. Las encenderían en el turno de la noche. Caminó por el pasillo. Aunque se detuvo en seco al escuchar pasos por los ductos de ventilación, inmediatamente escuchó una risa hacer eco por toda la oficina. Su corazón comenzó a acelerarse.
Odiaba eso puto animatrónico llamado Balloon Boy. Su aspecto le resultaba muy desagradable. Sin embargo, y aunque odiara tener que hacerlo, esperó afuera de los ductos a que saliera. Tardó unos cuantos segundos en salir, al verlo fue hacia el escritorio buscando algo. A pesar de no tener garras, dientes filosos, o algo con lo que pudiera hacer daño, lo ponía algo incómodo. Se acercó al niño, quien pareció quedarse quieto mientras soltaba risas. La risa lo puso incómodo, incluso le hizo temblar. Tuvo ganas de agarrar la silla y dejarla caer contra su cuerpo para que se callara. Inhaló y exhaló repetidas veces hasta que abrió la parte de atrás donde estaban sus botones. Presionó el botón de modo nocturno. El niño dejó de reír. Comenzó a caminar por el pasillo tranquilamente, soltando algunas risas. Aún no podía creer que hubieran construido a ese animatrónico en honor a Lincoln. Si él estuviera vivo, ¿le gustaría a ese niño de los globos? Recordando que odiaba ese lugar y que el animatrónico que más le asustaba era Foxy, pensó que no le gustaría ver ese animatroncio. Pero le resultó un poco gracioso lo mal que se la pasaría. Le resultaría tan horrible como Foxy. Algo que, a decir verdad, le gustaba mucho a él. Quizás era su animatrónico favorito. Incluso tuvo un peluche antes del accidente de Lincoln, fue el que le prestó a Lori para que asustara a su hermano. Se lo regresó, pero cuando tuvo pesadillas se deshizo del peluche definitivamente. Eventualmente, sin embargo, se arrepintió. Cuando las pesadillas se fueron se arrepintió. Debió entender que solo eran pesadillas. Sueños. Imágenes de su subconsciente que solo le mostraban lo culpable que se sentía por lo que hizo a Lincoln. Nada más que eso. Dio la vuelta en un pasillo llegando al salón de fiestas, observó que en el suelo había varias piezas de mangle en el suelo. Sus patas, brazo y uno de sus ojos. Como era un pedazo de chatarra, decidieron usarlo como rompecabezas para que los niños lo desarmaran y armaran a su voluntad. Era algo bueno, pero no para ellos, quienes tenían que poner las piezas de nuevo en el cuerpo del animatrónico para que no llegaran a perderse. Aunque como en las noches se movían, por la función de vigilar la pizzería para que nadie entrara, Mangle se desarmaba de nuevo, y eso era algo tedioso. Armar de nuevo al animatrónico. Pero él solo lo hacía una vez, tampoco le importaba mucho. Las cargó para ponerlas en donde guardaban a Mangle. El mismo lugar donde guardaban los modelos viejos. Los modelos nuevos se quedaban en un salón de fiestas, y también había un animatrónico nuevo llamado Puppet, que estaba guardado dentro de una caja musical, el cual también lo hicieron en memoria de un niño, mejor dicho niña. La misma niña que fue asesinada unos años antes del incidente con Foxy afuera de la pizzería. Era increíble como todo lo relacionado con esa pizzería era la muerte. No entendía por qué seguían dejándola abierta. Él la cerraría. Incluso si fuera el dueño lo haría y solo obtuviera ingresos de ese lugar la cerraría. Un lugar como ese no puede estar abierto. No debe. No puede. Al llegar a la cocina observó a Geoff limpiando el piso mientras los animatrónicos nuevos regresaban al escenario. Era un hombre de cabello negro, largo, de edad avanzada. A Bobby le agradaba. A veces decía chistes sexuales muy divertidos sobre las madres de los niños, al menos nadie se vomitó como otras veces. Geoff volteó a verlo. ¿Qué tal, Santiago? Miró el suelo mientras chasqueaba la lengua. Aunque no se vomiten siguen dejando un desastre. Pero es menos asqueroso que limpiar vómito, orina o mierda. Geoff asintió. Miró de reojo las piezas que Bobby traía. No me digas que están sucias. Dijo, mirándolo con fastidio. Putos niños, todo vomitan. Una vez una ratita de 2 años le arrojó su pañal sucio al esqueleto de Mangle. Bobby hizo una mueca. Hubiera preferido no saberlo, sobre todo cuando estaba cargando sus piezas. Desearía que alguno de estos animatrónicos lo mordiera como con ese niño hace años. Bobby hizo otra mueca mientras recordaba la cabeza de Lincoln siendo aplastada por Golden Freddy. Los dientes se clavaron en su carne, Lincoln solo lloraba y Golden Freddy siguió mordiendo, apretando y apretando la cabeza de Lincoln hasta que su hocico se cerró totalmente. Sus ojos salieron de sus agujeros junto con la carne de su cabeza. ¿No están sucios?
dijo finalmente, suspirando pesadamente. ¿Te sientes bien, hijo?, preguntó al notar su rostro pálido, acercándose a él. ¿Te ves pálido? Sí, solo que me resultó desagradable imaginarte cómo limpiaste el endoesqueleto de Mangle por ese niño que arrojó su pañal dentro del animatrónico. Eso era mentira. La verdad es que siempre que alguien mencionaba algo del accidente de Lincoln, o algo parecido, volvía a imaginarse toda la escena de su muerte mucho peor. Pondré las piezas en la habitación de juegos. Volvió a caminar. Por cierto, Puppet, Bonnie, Foxy, Freddy, Chica y Golden Freddy ya están en sus respectivos lugares. No. Yo no he podido hacerlo porque estoy limpiando todo esto. Solo pude programar a Mangle y a los modelos nuevos. Respondió, volviendo a limpiar el piso. Sacó un cigarro y lo encendió. Si quieres dame un momento para terminar y te ayudaré. No es necesario. Creo que puedo hacerlo por mi cuenta. Miró al escenario donde vio a Balloon Boy caminar tranquilamente. Arriba del escenario estaban Bonnie, Freddy y Chica. Hasta mañana, Geoff. Hasta mañana, Santiago. Bobby salió de la habitación. Lo bueno es que esos animatrónicos no se comportaban de una manera extraña. No los miraban fijamente, sin embargo, según un trabajador anterior a Michael, sí lo hacían. Atacaban. Y según el dueño del local no era cierto. De seguro fue una confusión. Se sentía feliz de no estar en el turno de la noche para tener que averiguar si era verdad. Era un misterio lo que pasaba en ese turno. Pero ese guardia anterior a Michael dijo que los animatrónicos se comportaban muy extraño. Sobre todo, Puppet y los modelos viejos. Para hacer que no se sintiera inseguro, decidieron darle una máscara ya que los animatrónicos no atacaban a otros, pero pasó algo que no imaginaron. Foxy, al ser demasiado viejo, su reconocimiento facial falló y lo atacó. Por suerte solo fueron unos cuantos rasguños y no pasó a mayores. El trabajador renunció, mientras que el dueño del restaurante tuvo que pagar sus gastos médicos y le dieron una indemnización por este accidente. Pero ese dinero fue para que no dijera nada. Tiempo después contrataron a Michael Afton, y fue un golpe de suerte para él porque en caso de que no hubiera nadie él se hubiera ido al turno de la noche en lo que contrataban a alguien. Llegó a la sala de regalos donde estaba normalmente Puppet, solo encontró a los modelos viejos de Chica y Foxy. Eso lo puso algo incómodo porque, en el momento que se acercó a ellos, sus ojos cambiaron a un rojo brillante. Tuvo un pequeño escalofrío detrás de su espalda. Se acercó a ellos, abrió donde estaban los botones donde los colocó en modo nocturno. A pesar de esto ambos animatrónicos siguieron mirándolo. Foxy gruñó un poco antes de que caminara. Fue como si le hubiera molestado lo que hizo. Repitió la acción con Chica después. A pesar de que le gustaba Foxy sí que le daba miedo cuando lo miraba de ese modo. Suspiró pesadamente. Solo quedaban Bonnie, Puppet y Golden Freddy, estos dos últimos eran los que más trabajo costaba apagar, no porque fueran agresivos, de hecho, Puppet, a pesar de ser el más extraño, era muy dócil. Golden Freddy igual, si Puppet estaba cerca. Pero la razón principal por las que le costaba trabajo apagarlos era porque ambos se escondían muchas veces en la pizzería. Si no fueran animatrónicos hasta pensaría que se trataban de niños que jugaban a las escondidas. Entró en otra habitación donde los niños comían pizza o andaban corriendo por el pasillo jugando entre ellos. Lo bueno es que ya estaba limpia y ordenada. Fue hacia otra puerta que lo llevaría al pasillo, pero observó en la mesa estaba la máscara de Bonnie. Los niños. Pensó, tomando la máscara. A Bonnie se le podía quitar su rostro, incluso algunas partes de su cuerpo, aunque los niños no lo hacían tantas veces como con Mangle, eran muy raras las veces que pasaba. Salió de esa cocina y fue hacia otro salón donde los niños se ponían a pintar máscaras o algo que tuviera que ver con los animatrónicos. Estaba vacío. Salió de ahí y llegó a otro pasillo donde había 3 puertas, cada una alejada de la otra, y, si tomaba cualquiera de ellas, lo mandaba a otra habitación. La verdad es que ese restaurante parecía un laberinto. Incluso había unos niños que se perdían, pero cuando eso pasaba, o los ayudaba él o algún animatrónico.
Entró a la primera puerta donde observó a Bonnie sentado en el suelo. Sus ojos estaban rojos y no parecía hacer otra cosa que mirar a la nada. Supuso que como ya no había niños terminó por aburrirse de caminar. Se acercó a Bonnie, quien lo volteó a ver. Colocó la máscara en su rostro, y el animatrónico pareció tocarla, después lo miró. Bobby abrió la parte donde estaban los botones y lo puso en modo nocturno. Bonnie se levantó, dirigiéndose a la salida. Solo quedaban 3. Salió por una de las puertas que lo mandó a la bodega de limpieza, y, por suerte, estaba Freddy reproduciendo canciones en soledad. Eso fue algo extraño porque parecía como si estuviera practicando. Normalmente se activaba cuando había niños cerca, quizás era un fallo. Lo informaría cuando mañana al encargo de reparar a los animatrónicos. Se acercó a Freddy para ponerlo en modo nocturno. Bobby observó cómo sus ojos se pusieron rojos un momento antes comenzara a caminar fuera de la habitación. Y él cruzó hacia otra puerta donde, inmediatamente, para su sorpresa, estaban Puppet y Golden Freddy. Puppet estaba metiéndose a su caja. Cuando él llegó a la habitación lo saludó amablemente. A pesar de que parecía que no iba a lastimarlo, lo ponía incómodo, lo mismo Golden Freddy. No eran agresivos, pero ponían nerviosos a todos los trabajadores. Bobby se acercó a ambos y los puso en modo nocturno. Golden Freddy se metió debajo de una mesa. Ya estaba todo en su lugar. Se dirigió a otra habitación que era el salón de fiestas, donde ya estaba en su lugar Balloon Boy. En el fondo observó otra puerta que sabía era la que llevaba a un pasillo y a la salida. La verdad, si no hubiera memorizado el lugar se hubiera perdido. Era tan grande que cualquier persona o niño podían dar unas vueltas en círculo durante horas. Su turno había terminado. Era hora de volver a casa. Michael llevaba puesta la cabeza de Freddy mientras caminaba y alumbraba con su linterna el camino del restaurante. Era algo incómodo por lo grande que era, pero era mucho mejor que ser atacado por los animatrónicos y terminar a herirlo, o en el mejor de los casos llevar su cuerpo al sótano donde quedaba uno de los primeros animatrónicos, Springtrap, el cual parecía asustarlos un poco. Era el único traje que quedaba dentro de la pizzería, pero no lo tiraron porque pensaron que aún lo podían usar de algún modo. Quizás sacar el endoesqueleto y que alguno de los trabajadores se lo pusiera. Eso serviría como atracción. Aunque no recordaba si estaba defectuoso. El único que recordaba era el de Golden Freddy y Golden Bonnie, este último fue el que aplastó el cuerpo de uno de los trabajadores, y el de Golden Freddy fue el que mordió al niño. Pero no sabía si el de Springtrap era igual, quizás sí. Lo revisaría después. Escuchó los pasos de un animatrónico, al caminar por unos segundos más vio a Chica, pero la versión nueva. Chica lo observó fijamente unos segundos antes de seguir caminando. Había hecho el reconocimiento facial para ver que fuera un animatrónico por la función de que no atacaban a otros animatrónicos. En la noche no reconocían a nadie, no sabían si era una persona buena o mala. Si veían a una persona por el restaurante la encerraban en la bodega, en un buen caso, o eso pensó ya que le contaron que en una noche el modelo viejo de Freddy andaba caminando por la pizzería cuando un hombre lo encontró, lo encerró en la bodega donde estaba el traje de Springtrap, el animatrónico viejo, o podían atacarlo. Sin embargo, a pesar de que estaba consciente de todo esto, y que no le molestaba en lo más mínimo tener que ponerse la máscara, hace unos momentos mientras monitoreaba las cámaras de seguridad para darle cuerda a la caja musical para que Puppet no anduviera por el restaurante, observó que la caja estaba abierta y en esa misma observó a 2 niños caminar por la habitación y, después de unos segundos, escuchó sus risas cuando comenzaron a correr. En un principio se asustó y pensó que estaba viendo cosas por el sueño. Pero después pensó que los niños eran reales y le asustó mucho más pensar que quizás esos niños lograron entrar para realizar alguna travesura. Eso era el menor de sus problemas, pues no estaba del todo seguro si los animatrónicos seguían teniendo esa función de no atacar niños durante la noche. Además, esos 2 no parecían ser tan niños, mínimo tenían 11 años. Casi adolescentes. Dio la vuelta en uno de los salones de fiesta, donde observó a Foxy parado a mitad de la cocina.
El animatrónico gruñó mientras comenzaba a moverse rápidamente hacia él, pero Michael le encendió y apagó su linterna varias veces, causando que se detuviera y volviera a caminar de regreso. Foxy se reiniciaba con encender repetidas veces la luz de la linterna, haciendo que regresara a su salón de Pirate Cave. Pero, posteriormente, regresaría y tendría que parpadear la luz nuevamente para volverlo a reiniciar. Supuso que los modelos viejos actuaban de esa forma porque fueron creados por su padre y un hombre llamado Henry, a quienes les gustaba asesinar niños. Seguía sin entender por qué el dueño del restaurante no le preguntó de eso. O puede que no lo sabía. Además, contrataron a Roberto Santiago, quien fue uno de los responsables en la muerte de Lincoln. Pero le preocupaba que algún momento los animatrónicos lo llegaran a confundir con su padre. A fin de cuentas, a pesar de que lo odiaba, se parecía a él. Quizás era por el color morado que tenía su piel, la cual, nuevamente, era culpa de su padre y esos malditos niños que entraron en su cuerpo. Esos malditos niños que quisieron apoderarse de su cuerpo. Se metieron dentro de cuerpo durante varios días. Él también estaba, pero tuvo problemas para despertar. Fue así hasta que, finalmente, una noche, después de que vomitó lo que parecían ser ojos, se fueron, y con eso pudo volver a tener el control total de su cuerpo. No obstante, como dentro de él hubo algo muerto, su cuerpo adquirió un tono morado. No era muy notorio, sin embargo, a veces le preguntaban si el color era porque estaba enfermo. Caminó por otra habitación donde dio un pequeño brinco al escuchar la risa de Balloon Boy. Como odiaba a ese animatrónico. Era más por esa maldita risa que tenía. Ese animatrónico no atacaba, lo único que hacía era caminar para robarse las pilas de la linterna. Siguió caminando. Cruzó hacia otra habitación, observó que los modelos nuevos de Chica, Freddy y Bobby estaban caminando tranquilamente por la cocina. Lo miraron un momento antes de seguir caminando por la cocina. Su tamaño le asustaba un poco. Ver que, de un momento a otro, podrían atacarlo, darle mordidas y dejar su cuerpo herido en la bodega hasta que llegara el guardia del turno de la mañana. Le asustaba la idea. Entró en la habitación de Puppet. Era muy rápido llegar a ciertas habitaciones, obviamente conociendo el restaurante. Se acercó a la caja musical de Puppet, la cual estaba vacía, y abajo donde metían a Golden Freddy también lo estaba. Eso le pareció extraño. Puppet nunca salía de su caja si se le daba cuerda a la caja de música. Además, normalmente, era el animatrónico más rápido, después estaba Foxy, por lo que le era muy sencillo recorrer todo el restaurante en cuestión de minutos. El no verlo en sus lugares le hizo pensar que esos niños los habían sacado de donde estaban. Golden Freddy podía ser confundido por la máscara, pero Puppet no. Era extraño que fallara el sistema tratándose de un modelo nuevo. Pero no importante. Ahora, lo importante era buscar a esos niños. Salió de la habitación de Puppet y comenzó a caminar por todo el restaurante. Dio algunos pasos por el pasillo observando por las habitaciones para buscar a los niños. Vacías. No había nadie. Al entrar en el salón donde estaba Balloon Boy observó dos sombras, no tan pequeñas, pero sí lo suficientes para saber que no podían pertenecer a un animatrónico. En el momento que iluminó a ambos chicos, giraron la cabeza para verlo. Parecían ser un chico y una chica y ambos llevaban una máscara. El chico de Puppet y la niña un de Golden Freddy. Aunque observó que sus ojos parecían brillar un poco. ¿Qué hacen ustedes aquí?, preguntó en voz baja. Los niños lo vieron un momento más antes de irse rápidamente. Michael los siguió, pero aquellos niños eran mucho más rápidos que él. Pero le asustó cuando escuchó los pasos. Mierda, los niños corrieron, cruzaron por otra habitación. Cuando él entró se quedó quieto en medio de la habitación, estaba nuevamente Foxy en medio de la habitación de juegos. Rápidamente apagó y encendió la luz repetidas veces hasta que Foxy movió su cabeza unos momentos antes de caminar regresó a su lugar. Aunque regresaría de todas formas. Pero le sorprendió que no hubiera visto a los niños, o puede que sí los había visto solo que no los atacó. Entró en otra habitación. Estaba vacía, sin embargo, observó correr a los niños hacia otra habitación. Le estaba fastidiando tener que correr.
Tuvo ganas de dejarlo así y que corrieran por el restaurante hasta que alguno de los animatrónicos los atrapara y encerrara en la bodega de los trajes, o los cuidaran hasta el día de mañana. No les pasaría nada. Puede que eso les asustara y entenderían que no era buena idea entrar en la noche. Aunque tampoco era tan cruel como para hacer eso. Entró en otra habitación y de nuevo vio sombras. El niño se quedó parado y la niña siguió corriendo. Al verlo mejor pudo observar que llevaba una camisa anaranjada con un pantalón azul. Después se encargaría de la niña. Al fin te atrapé, dijo, suspirando por haber atrapado a un niño que, sin entender por qué, estaba parado en medio de la habitación. ¿En dónde está tu amiga? El niño pareció ignorarlo ya que no se movió. Por un momento pensó que quizás se había lastimado. ¿Está bien? De nuevo no le respondió. ¿Y cómo es que entraste al restaurante? El niño siguió callado. Eso le asustó un poco, pensó que quizás Puppet o Golden Freddy lo lastimaron anteriormente y por eso salieron corriendo ambos niños. Oye niño, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? El niño siguió ignorándolo, lo cual molestó a Michael. Creo que ya es suficiente, quítate esa máscara y voltea. El niño pareció emitir un sonido extraño de su cuerpo. ¿Qué? Michael dio un pequeño salto cuando escuchó cómo arañaban la pared. Era un sonido chirriante. Era como la tiza rechinando en un pizarrón. Se tapó los ojos y volteó. Casi da un grito al ver lo que había detrás de él, pero el miedo provocó que su garganta se hiciera un nudo y no pudiera salir nada de su boca. Intentó darse la vuelta, aunque el medio que sentía era tan grande que sus piernas no respondieron correctamente y cayó al suelo. No podía darle sentido. Lo que estaba enfrente de él era algo tan aterrador, como imposible que fuera real, quizás estaba soñando. Pero si esto fuera un sueño estaba seguro que despertaría a causa del miedo. Lo de enfrente era Golden Freddy solo que parecía ser algo desagradable. Tenía grandes y filosos dientes y garras de una manera algo grotesca. Se arrastró un poco hasta que se golpeó con algo, mejor dicho con alguien. Con el niño, o eso pensó ya que observó su cara llena de mordidas. Su cráneo estaba aplastado y de él caía pequeñas gotas de sangre. El rostro del niño le hizo soltar un grito ahogado. Ya no había dónde escapar. Estaba muerto. Observó cómo Golden Freddy soltaba un gruñido y lo mordió. Sus dientes despedazaron con facilidad su carne. Sus garras se clavaron en su estómago, perforando la carne limpiamente, clavando esas filosas garras en su interior, rompiendo sus huesos de manera tan perfecta. Y después solo pudo ver oscuridad. Michael se despertó de golpe mientras inhalaba todo el aire posible en sus pulmones. Sintió como estaba recostado en el suelo y al sentir el frío inmediatamente identificó que, a pesar de la oscuridad, era la bodega. Quizás se quedó dormido y al no poder darle cuerda a la caja musical o alumbrar a Foxy lo capturaron. Fue algo bueno que solo se limitara a eso. Podía esperar a que alguien llegara para sacarlo de la bodega. Sin embargo, aún estaba algo intranquilo. El dolor se sintió tan real, sobre todo la mordida y cómo enterraron esas filosas garras en su estómago. Incluso recordarlo le hizo sentir un pequeño cosquilleo. Miró su reloj. Eran las 5:30 de la mañana. Ya no faltaba mucho. Lo mejor era regresar a la oficina. Los animatrónicos regresaban a su lugar a las 6. Al parecer tenían algo que los desactivaba automáticamente dando las 6 de la mañana. Rápidamente se colocó de pie y asomó la cabeza por la puerta. No había nadie. Caminó rápidamente por el pasillo, seguía sin escuchar los pasos de los animatrónicos. Eso era algo bueno. Continuó caminando, entró a la habitación donde los animatrónicos nuevos cantan o juegan los niños que para su buena suerte no había ninguno de los animatrónicos. Salió de la habitación donde encontró el pasillo que lo llevaría a su oficina principal. Corrió rápidamente hasta que llegó al escritorio. Tomó sus cosas y se metió debajo del escritorio. Puppet y Foxy seguían por ahí así que lo mejor sería esconderse antes de que aparecieran. Sin embargo, pasando varios minutos, no escuchó nada, ni pasos. Decidió salir para ver dónde estaban usando la laptop.
Miró por todas las cámaras de seguridad hasta que los encontró, o al menos a los modelos viejos. Alzó una de sus cejas al ver que parecían estar jugando. Michael estaba seguro que algo extraño pasaba con ellos. Y no pudo evitar pensar que era algo parecido como hace varios años en la misma pizzería donde encontró los cuerpos de esos 6 niños, la misma que su padre junto con ese hombre llamado Henry quiso usar para matar niños. Lo cual funcionó, pero esos niños, por lo que le dijo Circus Baby, regresaron y estaban llenos de venganza. Esa fue la principal razón por la que su padre y ese hombre se fueron de Royal Oaks. Esa idea no hubiera cruzado por de no ser por el modo tan hostil que actuaban contra los adultos y la visión donde vio a niños le hizo pensar en la posibilidad. Debía averiguar esto cuanto antes. ¿Qué pasaba con los animatrónicos? Debía saberlo. No quería tener otro accidente como el de hace varios años. No podía dejar que la historia se repitiera. Chandler miró atentamente la pizzería. No podía creer que ese lugar volviera a abrir después de que uno de los animatrónicos le mordió la cara a ese niño llorón. ¿Cómo se llamaba? ¿Lincoln o Larry? No recordaba su nombre, pero no era como si le importara mucho. A pesar de que la imagen de la cabeza aplastada de Larry era algo desagradable, a su vez era divertido. Ese niño nunca le agradó por lo llorón que era. Esa es la única razón por la que ayudó a sus hermanas a que lo llevaran al restaurante. Era divertido como lloraba. Entró al restaurante. La verdad quería ver qué es lo que había de nuevo. En la televisión habían dicho que ese restaurante tenía muchas cosas nuevas, ya estaba grande, pero de niño le gustaba mucho ir ahí a comer la deliciosa pizza. Al entrar observó que era mucho más grande de lo que recordaba. Sus pasillos parecían ser mucho más largos y tenían múltiples puertas. Caminó para poder asomar la cabeza en una de las puertas. Había varios niños comiendo pizza que era servida por Bonnie y Chica, pero viéndolos mejor observó que eran mucho más nuevos y modernos a los que él recordaba. Además, eran mucho más pequeños. Pero parecían ser bastante amables. Y los niños parecían estar felices. Se hubiera acercado, sin embargo, escuchó una risa que le hizo pegar un pequeño salto. Al voltear observó a un animatrónico pequeño con forma de niño que traía varios globos en su mano. A pesar de que parecía ser amigable, su aspecto le resultó algo desagradable, pero no hizo nada. El animatrónico le extendió un globo que Chandler aceptó. El niño se volvió a reír y siguió caminando tranquilamente por el restaurante. A Chandler no le gustó ese animatrónico, era su aspecto más que nada y la risa que lanzaba lo hacía algo desagradable. Continuó caminando tranquilamente por la pizzería. Observó las nuevas habitaciones. Cada una parecía tener algo nuevo, como que algunas estaban llenas de globos y regalos, en unas los niños jugaban, en otra unos niños pintaban máscaras, y en esta pudo observar a un animatrónico con forma de marioneta jugar con los niños o ayudándolos. De seguro ese era un nuevo animatrónico. Tampoco le gustó su aspecto y tenía una sensación extraña cuando lo vio. No sabía cómo describirla. Simplemente le resultó extraño. Siguió caminando observando las habitaciones, siguió encontrando más habitaciones donde había niños comiendo pizza, en algunas pudo ver el nuevo modelo de Freddy, y en otra también encontró al modelo viejo, ambos modelos le cantaban a los niños, pero le gustó mucho más ver al modelo viejo. Su aspecto era menos desagradable, o al menos para él. En otras habitaciones pudo observar al resto de los animatrónicos viejos. Chica, Bonnie y Foxy parecían estar jugando con los niños o dándoles dulces, pizza o jugando. Tanto los modelos viejos, como los modelos nuevos. Siguió caminando hasta que observó una habitación grande completamente vacía, o eso parecía. Del otro lado, en la puerta, observó a un hombre caminar junto a un animatrónico de color dorado. Por el sombrero y el tamaño inmediatamente recordó a Golden Freddy. Le sorprendía que ese animatrónico estuviera por aquí. Sobre todo por el accidente de Lincoln y por las reclamaciones de los padres al restaurante por lo que sucedió. Chandler lo siguió. Asomó su cabeza y vio cómo aquel hombre abrió algo del animatrónico. No pudo entender qué era lo que le hacía, pero le pareció algo extraño. El animatrónico pareció emitir un sonido metálico mientras movía la cabeza y sus ojos cambiaban a un color rojo.
El hombre sonrió de una manera extraña. Giró la cabeza para poder mirarlo y Chandler sintió un escalofrío en su espalda. La mirada de aquel hombre le pareció aterradora. El hombre se puso de pie, pero él no se pudo mover. Algo se lo impidió. No sabía qué era. Quizás el miedo. Al estar enfrente de él, le sonrió de nuevo mientras le daba palmadas a su espalda. «Espero que te diviertas», dijo sencillamente, saliendo de la habitación. Pero Chandler no sintió que se lo dijera a él. Del otro lado habitación estaba Puppet. Alveral comenzó a seguirlo, y este cerró la puerta. Chandler tuvo miedo y quiso irse de ahí inmediatamente, aunque sintió algo apretar su pierna con mucha fuerza, tanta que lo aplastó. Escuchó de su hueso un crack y, posteriormente, soltó un grito de dolor. Golden Freddy lo arrastró por el suelo hasta tenerlo enfrente de su rostro. El animatrónico le enseñó sus dientes, no eran filosos, pero se veían tan grandes que le hizo recordar cómo esos dientes aplastaron la cabeza de Lincoln. Sus ojos estaban brillando intensamente, alzó su mano y lo dejó caer sobre su estómago. Fue una sensación extraña para Chandler, fue como si le hubieran revuelto el estómago con aquel golpe, nuevamente dejó caer su mano en su estómago repetidas veces y él solo gritó por el dolor. Sus gritos eran fuertes, pero poco a poco comenzaron a perder fuerza, pero pudo escuchar que la puerta había sido golpeada por alguien. Por la voz se imaginó que era un niño de su edad, solo que no podía entender lo que decía y no ayudó en nada cuando sintió su cabeza aplastada con la boca de Golden Freddy. Los dientes del animatrónico se enterraron en su carne, causando que el interior de su cabeza saliera como un sándwich de jalea de fresa al que se le escurren sus bordes. La puerta se abrió y Lincoln observó a Estella despedazar a Chandler dentro de su boca. Su amiga tenía los ojos rojos. Ella lo miró. Hizo una sonrisa que pudo ver perfectamente en la boca del traje. «¿Qué estás haciendo?», preguntó en voz baja, sin poder creer lo que Estella había hecho. Nunca creyó que ella hiciera algo como esto. «El hombre, yo quería», balbuceó, siguiendo mordiendo y aplastando los huesos de Chandler, «te lastimó, y. Él hizo algo para que pudiera atacarlo». «¿Cómo mierda no se dieron cuenta que era William?», preguntó Bobby molesto, entrando a la habitación. «Intenten alcanzarlo, yo voy a ver que ese niño esté bien». Al ver al niño dentro de la boca Golden Freddy mientras la sangre caía de su boca y el interior salía de su cabeza, quedó en blanco y solo se limitó a vomitar por aquella asquerosa escena. Puppet estaba intentando apartar el cuerpo del niño de Golden Freddy. La policía no tardó mucho en llegar a la pizzería. También había una ambulancia, pero no creía que sirviera de mucho. Ese niño ya está muerto. Todo su cuerpo estaba completamente despedazado. Su cabeza estaba aplastada y su cuerpo había sido tan golpeado que sus órganos internos estaban hechos trizas. Bobby no podía creer que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los animatrónicos se hubieran percatado de que William entrara al restaurante. El mismo hombre que hace unos años fue acusado de matar a 6 niños en otra pizzería. Y el hijo de perra regresó solo para volver a asesinar niños. Pero, ¿por qué los animatrónicos no se dieron cuenta de quién era? Tenían un sistema con una base de datos donde estaba registrado. ¿Por qué no lo reconocieron? Fue él quien se dio cuenta al verlo dar muchas vueltas por el restaurante observando a los niños y como si buscara algo. Pensó que se trataba de algún padre buscando a su hijo, pero cuando se acercó a Golden Freddy y pareció mover algo de su sistema, siguió observando lo que había, solo que se perdió de vista al entrar a la bodega. En ese momento fue que recordó su rostro cuando le enseñaron su foto, entonces fue a buscarlo, pero ya era tarde. No se imaginó que lo mataría. Fue peor cuando se dio cuenta que era compañero de Ron y Anne, esperaba que no fueran amigos. Con todo lo que acaba de pasar ahora la policía iba a investigar a todos en el restaurante. Y también a los animatrónicos por el comportamiento extraño que a veces llegaban a tener. Esto fue gracias a que Puppet lastimó a Geoff cuando iba a llevarse a Golden Freddy para destruirlo el endoesqueleto, lo mismo Foxy, Freddy, Chica y Bonnie se activaron por sí solos y fueron a detener a Geoff, lastimándolo en el proceso. Todo eso fue causado por los modelos viejos.
Pensaron que quizás William hizo algo para que se comportaran de ese modo, ¿o no? La verdad es que desde antes se comportaban así. Necesito hablar contigo, Bobby, dijo Michael, agarrándolo de su camisa. Ambos se alejaron lo suficiente para no ser escuchados. Bobby pensó que quizás le reclamaría del por qué fue tan descuidado. Te cambiarás al turno de la noche, dijo sencillamente. Así de fácil. Eso provocó que Bobby quedara sorprendido. Necesito quedarme en el turno de día para ayudar en las investigaciones. Pero, la verdad era que a Bobby no le gustaría estar en el turno de la noche. Los animatrónicos lo ponían algo nervioso y estar junto a ellos en la noche no ayudaba. No me gustaría. Lo sé, Bobby. Pero necesito que lo hagas. Michael le dio unas palmadas en la espalda. Tranquilo. Te llamaré en las noches para darte consejos. Le sonrió. No te preocupes, mientras hagas lo que te diga estarás bien. Si te quedas en el turno de la mañana no podrás ayudar, ni yo tampoco, y necesitamos atrapar a William. Bobby no quería estar en el turno de la noche. A pesar de que le decían que los animatrónicos eran inofensivos porque por las fotos de su base de datos, no confiaba. Tenían algo que le hacía desconfiar. No sabía qué era. Pero tenía la sensación de que sí le querían hacer daño, no obstante, tampoco podía negarse, ni mucho menos renunciar. Está bien. Bobby suspiró con pesar. Michael sonrió. Tranquilo, Bobby. Solo serán 5 días en lo que se resuelve todo esto. Después te volveré a cambiar al turno de la tarde. Sí, creo que está bien. Ambos regresaron. Michael no solo iba a ayudar en la investigación, sino que también iba a investigar la razón del extraño comportamiento y vería si no había nada adentro de ellos. Esperaba que todo saliera bien. Bobby no creía que fuera a soportar 5 noches en el restaurante. Esperaba terminar encerrado en la bodega donde estaban los restos de Springtrap. Lo bueno es que el animatrónico más inseguro ya había sido destruido. Le sorprendía que apenas lo hubieran hecho y desde lo que pasó con Lincoln. Mejor tarde que nunca. Solo tuvieron que destruir su endoesqueleto y listo. Ahora solo era un traje vacío. Puede que después lo usarían como disfraz para alguna fiesta. Aunque de todas formas seguían los viejos trajes, los cuales no fueron tocados por William, pero seguían dándole mala espina. Por el momento debía concentrarse en estar esas 5 noches en el restaurante. Gracias por ver el video. Dale like si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Animatrónicos.